Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matematicast, con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con la ley de senos, una herramienta, clave en trigonometría. Exacto. Sobre todo para esos triángulos que no son los típicos rectángulos, los oblicuángulos. Revisamos varias fuentes, desde textos como el precálculo de OpenStax, artículos, hasta canales como Math2Me, Julio Profe. Sí, muy buenos recursos. La idea es entenderla bien, qué es, cuándo usarla y, para qué sirve en la vida real, ¿no? Precisamente. Y es que su gran valor es que nos deja resolver cualquier triángulo. O sea, ya no estamos limitados a los de 90 grados. Ajá. La idea central, fíjate, es una proporción. Es constante entre cada lado y el seno de su ángulo opuesto. O sea, la fórmula esta de A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta. Esa mera. A seno alfa igual a B seno de beta igual a C seno de gamma. Y lo interesante es que esa proporción constante, además, es igual al diámetro del círculo que pasa por los tres vértices. El círculo circunscrito. Ese, el circunscrito 2R, una conexión geométrica, la verdad, muy elegante. Entendido, muy claro. Entonces, a ver, ¿en qué situaciones ya específicas entra en juego? Mencionaste que para oblicuángulos, sí, pero ¿qué datos necesito tener del triángulo? Pues mira, las fuentes coinciden mucho. Casos clave, ALA, o sea, ángulo-lado-ángulo. Conoces dos ángulos y el lado que está justo entre ellos. Ok. Y también AAL, ángulo-ángulo-lado, conoces dos ángulos y un lado, pero uno que no está entre ellos. Claro. Y bueno, si sabes dos ángulos, el tercero sale fácil, ¿no? Porque suman 180. Justo, eso simplifica las cosas a veces. Esos son los casos, digamos, más directos para la ley de senos. Ajá. Y luego está el otro caso, el LLA. Lado, lado, ángulo. Conoces dos lados y un ángulo que es opuesto a uno de esos lados. Ese tiene su chiste. Ok, LLA. Ahorita vamos a ese. Pero antes, ¿cómo sé si usar esta ley o la de cosenos? Porque a veces como que se confunden, ¿no? Sí, es buena pregunta. La ley de senos, digamos, suele ser más sencilla si ya tienes un par conocido. Un lado y su ángulo opuesto. Si tienes ese par, normalmente vas por senos. Entiendo. La ley de cosenos es más bien para cuando conoces los tres lados, LLL, o dos lados y el ángulo que forman entre ellos, LAL. Ahí sí necesitas cosenos. Vale. Pero si los datos te permiten usar senos, pues generalmente es la vía más rápida. Es lo que comentan en varios tutoriales por ser más directa. Ok, perfecto. Ahora sí, volvamos al caso LLA. Lado, lado, ángulo. Suena especial. Le dicen el caso ambiguo. Ajá, ese es el famoso. Y dicen que aguas, porque chance no hay triángulo, chance hay uno, o chance hasta dos triángulos distintos con los mismos datos. ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde está la trampa? O bueno, la explicación. Pues mira, ahí está lo interesante, y tiene que ver con cómo funciona la función seno. Acuérdate que el seno de un ángulo agudo es igualito al seno de su ángulo suplementario. El que suma 180 con él, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando usas la calculadora, pones el arcosenos en -1 para encontrar un ángulo. ¿Qué pasa? Pues te da un resultado. ¿Te da un resultado? Sí. Normalmente el ángulo agudo, el menor a 90. Pero ojo, el ángulo obtuso, el suplementario, también podría ser una solución válida. Podría formar un triángulo con los datos que tienes. Ah, ok. O sea, la calculadora solo me da uno, pero podría haber otro escondido. Justamente. La clave es verificar. Tomas ese posible ángulo obtuso y lo sumas al ángulo que ya tenías. Si esa suma es menor a 180 grados... Entonces sí cabe un tercer ángulo. Y el triángulo es válido. Exacto. A veces, fíjate, ninguna de las dos opciones funciona. Por ejemplo, si al calcular el seno te da mayor que 1, pues ya, no hay triángulo. Claro, imposible. Otras veces solo una funciona, ya sea la aguda o la obtusa. Y en otras ocasiones las dos funcionan. Y tienes dos triángulos posibles con los mismos LLA iniciales. Por eso es ambiguo. Hay que checar siempre. Vaya, sí que requiere cuidado ese caso LLA.
Bueno, saliendo un poco de la teoría, ¿dónde vemos esto en acción? En el mundo real. Uf, en muchísimos lados. Las fuentes mencionan calcular la altura de un avión, por ejemplo, si lo ven dos radares. Sí, clásico ejemplo. O medir la longitud de un poste que está inclinado usando su sombra y ángulos. O calcular distancias que no puedes medir directamente. Como el ancho de un río o un lago, ¿no? Sin tener que cruzarlo. Justo. Se usa muchísimo en navegación, en topografía para medir terrenos, en ingeniería, en física para analizar fuerzas, hasta en astronomía para medir distancias enormes de forma indirecta. ¡Qué interesante! Y otra aplicación súper práctica, que también mencionan, es calcular el área de cualquier triángulo, si conoces dos lados y el ángulo que está entre ellos. Ah, sí. Esa fórmula también es útil. Muy útil. Área es igual a un medio del lado A por lado B por el seno del ángulo que forman. Perfecto para calcular, por ejemplo, la superficie de un terreno triangular irregular. Muy bien. Entonces, para ir cerrando, podríamos decir que la ley de senos es, pues, una herramienta súper potente para triángulos no rectángulos. Así es. Básicamente extiende el poder de la trigonometría más allá de los 90 grados, a cualquier triángulo. Conecta lados y ángulos de una forma muy, muy elegante a través de esas proporciones de senos. Es una pieza fundamental. Totalmente. Y para dejar algo en el aire, para reflexionar, mencionaste al principio esa conexión de la proporción a sen alfa con el diámetro 2r del círculo circunscrito. ¿Sí? ¿Cómo el pensar en ese círculo, que como que abraza al triángulo, podría darnos una perspectiva geométrica todavía más profunda? ¿Por qué crees que existe esa relación tan directa entre los lados, los senos y ese círculo que los contiene? ¿Qué nos dice esa geometría compartida? Gracias por escuchar y no te olvides de seguir al Profe Sergio en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo, suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio de Matemáticas.